Siguiendo con nuestra telecapacitación de los jueves científicos, hoy día 6 de marzo del 2025, el tema que se va a tratar es pubertad retardada, enfoque integral. Tenemos como expositora a la doctora Melissa Martínez Peralta, endocrinóloga pediatra de nuestro instituto. Ella ha sido médico cirujano por la Universidad Nacional Federico Villarreal en el 2011, especialista en pediatría por la Universidad Peruana Cayetano Heredia en el 2015 y subespecialista en endocrinología pediátrica por la Universidad Peruana Cayetano Heredia en el 2015. Actualmente es especialista endocrinóloga pediatra en la unidad de atención integral especializada pediátrica y su especialidad del Instituto de Salud del Niño de San Borja. Adelante, doctora Melissa Martínez, y bienvenida. Puede continuar. Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a hablar de pubertad retardada, un enfoque integral. Los objetivos de esta presentación van a ser conocer las principales etiologías de la pubertad retardada, realizar un enfoque diagnóstico y diagnóstico diferencial apropiado en niños con pubertad retardada y finalmente comprender el manejo inicial de niños y niñas con esta patología. Para poder entender este proceso patológico, en primer lugar debemos hablar de lo que es la pubertad normal. La pubertad normal va a estar definida por una activación del eje hipotálamo-hipófisis-gonadal que va a conllevar a la manifestación de los caracteres sexuales secundarios tanto en los varones como en las mujeres. Esta activación va a depender de múltiples factores, entre ellos existen factores genéticos relacionados al tiempo de la pubertad normal. Tenemos factores ambientales donde están involucrados el tema de alimentación, ejercicio, y asimismo tenemos factores biológicos. Cuando hablamos de la pubertad normal en las mujeres, esta se va a presentar con un intervalo de tiempo entre los 8 y los 13 años. ¿Por qué se ha definido estas edades? Debido a lo que se ha encontrado en la población normal. El 95% de las niñas tiene un inicio de pubertad alrededor de esta edad, con una duración promedio de todo el desarrollo de la pubertad de 3.5 años, y se ha visto que el 95% de estas mujeres inician el desarrollo de la pubertad con el crecimiento mamario. Es por eso que este es el punto cardinal para definir que una niña está iniciando pubertad. No siempre vamos a encontrar que el crecimiento mamario aparece al mismo tiempo. De hecho, hasta un 30% de las niñas ese proceso inicia de forma unilateral y a las semanas o meses siguientes puede aparecer el botón contralateral. Estos cambios en el desarrollo mamario van a definir los diferentes estadios de desarrollo sexual que vamos a ver a continuación. En esta gráfica podemos ver las distintas etapas del desarrollo de la mama, empezando con el estadio 1, que es la ausencia del botón mamario y es una etapa prepuberal. En segundo lugar, tenemos el estadio 2, que marca el inicio de la pubertad con la presencia del botón mamario, que sabemos que se ubica a nivel retrolateral y suele ser doloroso a la palpación. En la etapa de estadio 3, como vemos aquí en la gráfica, ya vemos que la mama sobrepasa los límites de la areola y la silueta de la glándula es uniforme y continua, mientras que en el estadio 4 vamos a encontrar un segundo botón mamario y esta progresión de un estadio y otro más o menos llega a tener aproximadamente un año de duración. Y finalizando con el estadio 5, que es ya la característica mama adulta. A diferencia de las mujeres, en los varones, este inicio de la pubertad normal suele ser más tardía, aproximadamente un año después, con un rango establecido entre 9 y 14 años de edad. La duración promedio en esta población es de 3.5 años y, a diferencia de la mujer, quien define los hitos del desarrollo puberal en el varón son los cambios que se producen al nivel del volumen testicular. Los testículos con un volumen mayor a 3 mililitros o mayor a 2.5 centímetros de longitud, en caso que yo no cuente con un orquidiómetro, indican el inicio del desarrollo de la pubertad. Igualmente, aquí también vamos a observar diferentes estadios. Igualmente, vemos que el estadio 1 es un estadio prepuberal, no hay ningún indicio de activación del eje gonadal. El estadio 2 se va a caracterizar por el inicio del desarrollo genital, donde observamos una longitud del testículo mayor a 2.5 centímetros, pero todavía vamos a evidenciar un pene infantil. En el estadio 3, la longitud del testículo varía entre 2.5 a 4 centímetros
y ya comenzamos a ver cambios como la elongación del pene. Y adicionalmente en el estadio 4 sigue creciendo el volumen testicular, sigue aumentando, pero además de observar la longitud, el crecimiento de la longitud del pene, también comenzamos a ver un engrosamiento y un desarrollo de glande. Y finalmente el estadio 5, al igual en las mujeres, es el característico estadio ya de la persona adulta. Entonces, dentro de todos los hitos que se producen en el varón y en la mujer, hay hitos cardinales que tenemos que recordar. Uno de ellos, y el que suele ser algo que preguntamos en nuestra anamnesis, sobre todo cuando preguntamos sobre antecedentes familiares, es cuándo fue el inicio de la menarquia en la mamá y cuándo fue el tiempo de estirón de pubertad en el padre. Se ha visto que la menarquia suele ser diferente dependiendo de la etnicidad de la persona, mientras que la población caucásica tiene un tiempo promedio para el inicio de la menarquia de 12,7 años. En la población afroamericana suele ser un poco más temprano, de 12,12 años, y se ha visto que esta población africanoamericana tiende a tener una adrenarquia prematura con más frecuencia o una adrenarquia más temprana. A diferencia en el caso del varón, consultar sobre el inicio del desarrollo testicular muchas veces no es algo factible, pues muy poco probable que el padre se acuerde del cambio del estadio testicular de prepuber a puber. Y es por eso que uno de los hitos que vamos a siempre recalcar en nuestra anamnesis es el momento del estirón de la pubertad. Este inicio de estirón de la pubertad en promedio suele ser de 11,5 años en una pubertad normal, pero en casos de lo que vamos a hablar ahora, cuando la pubertad suele ser retardada, este inicio de estirón suele ser años más tarde. Entonces, los cambios que se desarrollan a nivel de las niñas van a depender de la activación del eje gonadal, pero asimismo vamos a ver cambios relacionados a la activación del eje adrenal, como los cambios que se producen como el vello axilar, el vello púbico o el mal olor axilar. Como sabemos, quien marca el inicio de pubertad en las niñas es el botón mamario, y aquí podemos observar en la gráfica que el botón mamario suele preceder al inicio de la pubertad. Generalmente esto inicia 6 meses después, pero bueno, vamos a encontrar casos aislados donde podría ser antes este proceso. Pero lo que sí es característico es que una vez que empecemos con el desarrollo del botón mamario, aproximadamente 2 años a 2 años y medio después del inicio del botón mamario, vamos a observar ya el proceso de menstruación. Entonces vemos aquí cómo la media de la población de las niñas tiene una telarquia entre los 10 y los 12 años, y aproximadamente 2 años después, entre los 2 y los 14 años, en la gran mayoría de las niñas suele haber un proceso de menstruación en una etapa de desarrollo normal. ¿Qué pasa con el pico de crecimiento? Vamos a ver una etapa durante todo este proceso de pubertad donde vamos a encontrar una velocidad de crecimiento máxima. Esta velocidad de crecimiento máxima, en el caso de las niñas, suele presentarse en el estadio de Tanner 3, con un crecimiento total en promedio de aproximadamente 25 centímetros durante todo el proceso de la pubertad y suele preceder al inicio de la menstruación. Por eso que hay muchas creencias, mitos que nos comentan papás, donde nos hablan de que suelen haber tenido en su pubertad un crecimiento muy rápido, les vino la regla y dejaron de crecer en su totalidad. No es que haya una detención del crecimiento después de la menarquia, pero sí se ha visto que después de la menstruación nuestra velocidad de crecimiento va a ir en una forma más lenta. Esta menarquia por lo general se presenta entre M3 y M4. ¿Qué pasa en el caso del varón? Nuevamente, vamos a tener características sexuales secundarias determinadas por la activación del eje hipotálamo hipófiso gonadal con la producción de testosterona, pero también vamos a tener algunos cambios dependientes de los andrógenos que se producen a nivel suprarrenal, como los cambios de vello axilar, vello púbico o mal olor axilar. Vemos acá que el hito, el cambio característico que indica que estamos frente a un inicio de pubertad en el varón, es el desarrollo testicular con un volumen de 4 mililitros a más o con una longitud de testículo mayor a 2,5 centímetros. Aquí vemos que el tiempo promedio para ese inicio en los varones es de 11 a 13 años. Y vamos a ver que meses después es donde mayormente se presenta lo que es el desarrollo de la pubarquia. Y generalmente ya cuando pasa un año y ya
pasamos un estadio 3 de la pubertad, comenzamos a ver cambios a nivel del pene en longitud. Cuando se da este pico de crecimiento máximo en el caso de los varones, se ha visto que este pico de crecimiento máximo se da generalmente en Tanner 4, entonces suele ser más tardío que las niñas. Es por eso que cuando nosotros vemos una población escolar de niños que están en todo este proceso de cambios de pubertad, llega un momento en la etapa escolar donde las niñas suelen ser muy desarrolladas, ya han pasado por el proceso del estirón de la pubertad, y los niños todavía están pequeños, con muchas características infantiles o con inicio de pubertad reciente. Luego de esto, vamos a un siguiente año donde muchas niñas ya menstruaron, probablemente su velocidad de crecimiento disminuye y el resto de varones que estaba recién empezando pubertad comienza a tener un estirón del crecimiento y ya vemos cómo niños comienzan a desarrollarse generalmente 1 año a 2 años después que las niñas, alcanzando un crecimiento total durante toda su pubertad de alrededor de 30 centímetros, ¿no? Mayor que en el caso de las mujeres. Entonces, ya habiendo definido qué es la pubertad normal, vamos a hablar ahora de lo que es la pubertad retardada. ¿Qué pasa en la pubertad retardada? Esto va a estar definido como la ausencia de los primeros signos de desarrollo puberal más allá del rango normal para la población. ¿Cómo definimos la normalidad? Como lo comentamos anteriormente, se ha basado en curvas poblacionales, donde se ha visto que lo más frecuente en las niñas, hasta un 95%, el inicio de pubertad se da entre los 8 y los 13 años. Es por eso que la pubertad retardada va a definirse como la ausencia de características sexuales en las mujeres después de los 13 años, y lo mismo para el caso de los varones, que como dijimos suele ser 1 año más tarde. Entonces, esta definición va a ir en relación a la ausencia de los signos de desarrollo de caracteres sexuales secundarios después de los 14 años de edad. ¿Por qué es importante saber esto? ¿Por qué es importante reconocer esta patología? Porque va a generar un impacto psicosocial importante en los adolescentes. Muchos niños vienen a la consulta porque tienen 14, 15 años, o las mujeres 14, también 15 años, donde todavía no se ha manifestado ningún signo de desarrollo de la pubertad. Y esto va acompañado de fallas en el crecimiento, porque no vamos a ver el estirón de la pubertad, y muchas veces es motivo de bullying escolar. Entonces, el inicio o los cambios que se producen de pubertad, si bien dependen de esta activación del eje hipotálamo hipófiso gonadal, esto no es algo que solo dependa de la activación que se genera en las edades puberales, sino también vamos a ver que existe una activación de este eje, incluso desde la segunda mitad del embarazo, en el periodo de vida fetal. Aquí en la línea negra vamos a ver cómo es el proceso normal de esta activación del eje gonadal, donde va a haber un incremento a nivel de las gonadotrofinas en la etapa del periodo fetal, disminuye debido a hormonas placentarias en la segunda mitad, a finales del embarazo, y una vez que el bebé nace, a partir de la primera, segunda semana, hay una reactivación del eje gonadal que podemos ver aquí en la imagen, a lo que se conoce como mini pubertad. Este proceso de mini pubertad es variable, puede durar alrededor de 6 meses en el caso de los varones y se puede extender a 1 año, 18 meses o hasta 2 años en el caso de las niñas, luego del cual nuevamente estas hormonas puberales comienzan a disminuir y vamos a ver un periodo quiescente donde dejamos de producir totalmente niveles de estrógenos, niveles de testosterona. Si uno le quiere tomar un examen de hormonas sexuales a esta edad, 3, 4, 5 años, probablemente vamos a encontrar todos los valores bajos. Y luego de esto hay una reactivación ya en una edad puberal que se va a mantener y va a dar lugar a las características sexuales secundarias. Pero ¿qué pasa en los niños que tienen una ausencia de pubertad por un retardo constitucional del crecimiento, por ejemplo, que es una variante normal del desarrollo? Son niños que han hecho todo este proceso normal, similar, pero al momento de iniciar pubertad, que es más o menos a este nivel, no lo inician. Entonces llegan a 12, 13, 14 años y recién comienzan a tener manifestaciones de signos de caracteres sexuales entre los 15, 16 o 17 años. Entonces, a esto se conoce como una pubertad retardada. Hay otros escenarios donde el niño comienza a tener los cambios de desarrollo puberal normal a una edad que corresponde, tiene 11 y el niño comienza a tener crecimiento testicular,
pero a la hora que nosotros hacemos la evaluación semestral o anual de estos niños, vemos que no hay progresión. Vemos que se activó el eje de la pubertad, tenemos un volumen testicular de 4 o 5, lo vemos al año siguiente y el niño sigue con un volumen testicular en 5 y lo vemos al año siguiente y vemos que eso no progresa. Entonces existe un grupo de pacientes que tienen un desarrollo de pubertad de forma parcial. En algunos casos también se define como pubertad detenida, donde vamos a ver que el desarrollo puberal no se completa en un plazo aproximado de 4 años desde su inicio, que es más o menos el tiempo que suele durar la pubertad, o en otros casos vemos que inició, pero pasan 2, 3 años y no vemos mayor progresión, entonces también hablamos de una pubertad detenida que de hecho requiere una evaluación. Y asimismo vamos a tener la pubertad ausente, que en este caso puede estar relacionado a hipogonadismos centrales o hipogonadismos de causa genética, donde esta activación está fallida incluso en la etapa de vida fetal. Entonces vemos ausencia de la activación del gen RH y luego, como no tenemos una evaluación durante estos primeros años de vida, porque muchas veces no se identifica esta edad, ya cuando el niño llega a una edad puberal, no progresa y no inicia y le damos tiempo para que lo haga espontáneamente, pero nunca llega a hacer los cambios que corresponden. Entonces, estos cambios que se producen a nivel de la pubertad, esta pubertad que es retardada o detenida, puede clasificarse en dos grandes grupos. Las causas pueden ser, dependiendo del origen donde está la afectación, de tipo primario o de tipo secundario. ¿A qué denominamos un hipogonadismo de causa primaria? Aquel hipogonadismo donde la falla se da a nivel de las gónadas, ya sea ovario o testículos, y también se conoce como hipogonadismo hipergonadotrófico. ¿Por qué? Porque al tener una falla testicular y al no tener un feedback que me diga que ya tengo suficiente cantidad de hormonas sexuales en sangre, vamos a ver un estímulo positivo y vamos a tener un incremento de los niveles de LH y FSH a nivel de hipófisis. Entonces, ¿qué es lo característico? Que en este caso tenemos un escenario de LH, FSH elevadas con niveles de testosterona o estradiol bajos. Y en este caso vamos a ver las diferentes causas que pueden conllevar este diagnóstico. Por otro lado, tenemos los hipogonadismos de causa secundaria, también llamados como hipogonadismos hipogonadotróficos, donde la alteración ya no va a ser a nivel de gónadas, sino va a ser a nivel central. ¿De cuál puede ser la afectación? Básicamente hipotálamo o hipófisis. Entonces, a diferencia de la falla ovárica o la falla testicular, en este caso nosotros esperamos encontrar una producción también de hormonas deficientes, pero sin elevación de LH-FSH. Entonces vemos un LH y FSH disminuidos cuando el niño tiene ya 14 o la niña tiene 15 años y niveles de testosterona y estradiol bajos, ¿no? Que es lo común en ambos casos. Dentro de estos dos grandes grupos, vamos a ver que la causa más frecuente de pubertad retardada va a encontrarse dentro del grupo de los hipogonadismos hipogonadotróficos, siendo la causa más frecuente el retardo constitucional de crecimiento y la pubertad. Este es considerado muchas veces como una variante normal del desarrollo y cuando hablamos de niños con talla baja, ustedes van a ver que está dentro del diagnóstico de las tallas bajas idiopáticas porque al no tener un desarrollo de pubertad en el tiempo que corresponde, estos niños suelen ser más pequeños que la población normal. Crecen, pero crecen a un ritmo más lento, como una velocidad de crecimiento prepuberal, y suelen encarrilarse hacia una talla normal, que generalmente corresponde a su talla diana, pero años más tarde. Y lo hace de forma espontánea, sin necesidad de ninguna medicación. Otros grandes grupos que involucran los hipogonadismos hipogonadotróficos, que vamos a hablar ahora, son los hipogonadismos funcionales, que están asociados a enfermedades muchas veces crónicas, algunos hipogonadismos hipogonadotróficos de causa permanente o de causa genética, en comparación a los hipogonadismos hipergonadotróficos, y que si bien no son tan frecuentes, los vamos a encontrar de forma característica en algunos síndromes que hemos escuchado probablemente muchas veces, como el síndrome de Turner o el síndrome de Klinefelter. Y dentro de nuestra institución, algo que también vemos con frecuencia son los hipogonadismos hipergonadotróficos por falla testicular u ovárica que se producen posteriores a los tratamientos para el cáncer.
Entonces, cuando se ha querido evaluar la frecuencia de la etiología de la pubertad retardada, se ha buscado englobar a todos estos diagnósticos y poder definir cuál es el más frecuente, tanto en varones como en mujeres. Este fue un estudio que se publicó en el año 2019, que involucró 2 centros de referencia grandes, porque de hecho esta no es una patología muy frecuente, pero dentro de estos 2 centros de referencias grandes se incluyeron en un centro de referencia 156 varones y 70 mujeres, mientras que en el segundo grupo se involucró 174 varones y 70 mujeres. ¿Qué se encontró en este estudio? Que dentro del grupo de la población, tanto masculina como femenina, la causa más frecuente de pubertad retardada fue el retardo constitucional del crecimiento y la pubertad, siendo hasta en un 73% causa principal en el caso de los varones y un 43% en el caso de las mujeres. Seguido de este diagnóstico, la segunda causa, en el caso de las mujeres, entraron a tallar los hipogonadismos hipergonadotróficos asociados a una falla ovárica, siendo un porcentaje importante las pacientes con diagnóstico de síndrome de Turner. Y en tercer lugar estuvieron los hipogonadismos funcionales, en el caso de las mujeres, asociadas a una enfermedad crónica o una enfermedad de fondo, muchos de ellos con problemas de trastornos de conducta alimentaria o por problemas de malnutrición, no siendo el grupo menos frecuente el caso de los hipogonadismos por alteración de presencia de tumores o lesiones a nivel del sistema nervioso central. En el caso de los varones, la segunda causa más frecuente, igualmente encontramos lo que son los hipogonadismos funcionales, ¿no? Al igual asociados a enfermedades crónicas o asociados a defectos hormonales. Y un grupo importante a recalcar fueron los hipogonadismos de causa permanente en el varón, que también estuvieron asociados a síndromes o a lesiones del sistema nervioso central, ¿no? Pero aquí, si vemos acá, la proporción fue mucho menor, ¿no? Menos del 20% en todos los casos. Esta etiología de la pubertad retardada también la podemos clasificar en 2 grandes grupos, de causa genética o de causa adquirida. Entonces, cuando hablamos de los hipogonadismos primarios, donde el problema es a nivel ovárico o testicular, podemos encontrar causas de nacimiento, como las que mencionamos, anormalidades cromosómicas, Klinefelter, síndrome de Turner, o anorquias, que el niño nació sin desarrollo testicular, pero también encontramos causas adquiridas, y aquí entran a tallar muchos de los pacientes oncológicos que han recibido tratamientos como quimioterapia o radioterapia, algunos procesos autoinmunes que si bien no son tan frecuentes, está dentro del diagnóstico diferencial, y posinfecciosos o secundarios a traumatismos. Asimismo, tenemos como etiología de causa secundaria el hipogonadismo hipogonadotrófico. Puede ser congénito o adquirido. En el caso de las causas congénitas, vamos a encontrar aquellos pacientes con defectos de línea media que generalmente no solo tienen déficit de una hormona, sino que suelen tener déficit de múltiples hormonas, y estos pacientes suelen tener asociados algún defecto importante, alguna malformación congénita que nos haga sospechar que hay algo adicional en este paciente. Mientras que las causas de hipogonadismo hipogonadotróficos adquiridos van a estar asociadas con presencia de tumores del sistema nervioso central. Por ejemplo, algo con frecuencia vemos en el hospital, pacientes con craneofaringioma o tumores celares en general, o enfermedades infiltrativas como histiocytosis o el uso de drogas. Cuando hablamos de la genética de la pubertad retardada, vamos a ver que hasta un 2% de la población normal puede tener un inicio de pubertad después de los 13 y los 14 años, porque básicamente esto se basa en esta curva de Gauss donde se estudia la población normal. Mientras más yo me aleje del punto que define una pubertad retardada, más probabilidades de tener una causa orgánica de fondo, ¿no? No es igual que yo empiece mi pubertad a los 14 frente a una niña que llega hasta los 17 años sin inicio de pubertad, ¿no? Mientras más me alejo, más posibilidades de que haya un factor orgánico. Y se ha visto que esto es importante diagnosticarlo y poder tratarlo a tiempo para evitar todas las consecuencias asociadas al retraso de la pubertad,
como la talla baja, una afectación a nivel de la densidad mineral ósea, porque sabemos que las hormonas sexuales juegan un rol importante en la fijación y depósitos de calcio durante el tiempo de vida puberal, y el impacto psicosocial que genera definitivamente para los niños, donde ven que no manifiestan características similares a sus pares, ¿no? Que sabemos que la etapa de la adolescencia es una etapa muy importante para el niño. Dentro de la etiología de la pubertad retardada, este otro estudio evaluó 232 sujetos con inicio de pubertad más tardío, en el caso de los varones teniendo un tiempo promedio de 15 años, mientras que en la población de mujeres un tiempo promedio de 14 años y medio. Nuevamente, vemos este hallazgo similar a lo que lo mencioné anteriormente, sigue siendo el retardo constitucional del crecimiento, que es una variante de la normalidad, muy prevalente en la población de varones, pero aún si bien la prevalencia es menor en las mujeres, sigue siendo la causa más frecuente de pubertad retardada. Y esto se ha visto que este retardo constitucional de crecimiento va a tener un patrón de herencia autosómica dominante con o sin penetrancia completa. Es por eso mucho ahondar en el antecedente de los papás. Generalmente estos niños con esta variante normal de la pubertad que no llegan a tener un desarrollo a tiempo, suelen tener historia de padres también que tuvieron un desarrollo tardío, en el caso de las madres con menarques que iniciaron a los 15, 16 años, o en el caso de los varones, padres que refieren que en su etapa escolar no notaron mayores cambios importantes en su crecimiento, pero terminan el colegio 16, 17 años y comenzaron a ver un estirón importante. Entonces, esta genética, cuando se habla de la genética de la pubertad retardada, a diferencia de la pubertad precoz, que en pubertad precoz sí hay genes que están claramente definidos, la pubertad retardada suele ser altamente poligénico. De hecho, hay muchos genes involucrados y hay muchos genes que todavía no han sido descubiertos. Este timing de la pubertad determina el 80% de la cronología del desarrollo de la pubertad y casi 60% de la variación de la edad de la menarquia está atribuido a estos múltiples genes. Cuando hablamos de síndromes genéticos asociados a pubertad retardada, vamos a sospechar esta posibilidad siempre y cuando la pubertad retardada esté acompañado de otras características adicionales. Una de las más frecuentes características es el retardo mental. Tenemos algunas patologías, también bastante conocidas, como el síndrome de Prader-Willi o síndrome de Bardet-Biedl, que vemos niños que tienen pubertad retardada y retardo mental. Si yo encuentro es solamente esta asociación de estas dos características, tengo que sospechar de un desorden genético. En el caso del Prader-Willi, algo adicional, que son niños que suelen ser muy bajitos, tienden a tener obesidad mórbida y suelen tener una historia de hipotonía al nacer, mientras que en los casos de los pacientes con síndrome de Bardet-Biedl tienden a tener no solo el retardo mental, sino también obesidad, polidactilia posaxial y también este hipogonadismo. Hay otras alteraciones que son clínicamente más evidentes, como la anomalía de Church, porque ahí ya tenemos múltiples malformaciones y algo característico es el hipogonadismo de origen central, porque también puede acompañarse de alteraciones como de displasia septo-óptica. Tenemos también otras alteraciones, otros síndromes, como el síndrome de Borjeson-Forssman-Lehmann, que tienen también un retardo mental asociado a obesidad troncal, muy similar a estos otros dos diagnósticos, y adicionalmente la presencia de ginecomastia. Entonces, estas deben ser nuestras banderas rojas cuando yo identifique a un paciente con pubertad retardada. Aquí vamos a ver algunas imágenes de niños con estos diagnósticos sindrómicos. En esta primera imagen vemos una imagen de un niño con un síndrome de Prader-Willi, ¿no? Vemos que incluso en su etapa de primer año de vida, de su infancia temprana, vemos aquí un botón de gastrostomía porque suelen ser niños hipotónicos que tienen dificultad para ganar de peso, pero ya pasando esta etapa de la infancia temprana comienzan a tener una rápida ganancia de peso y llegan a tener obesidad mórbida con afectación del crecimiento. Este otro niño que vemos aquí abajo, también vemos genitales infantiles, ¿no? Sin desarrollo testicular con pene infantil y que suelen tener adicionalmente la presencia de polidactilia, vemos hipogonadismo, puede estar presente también la ginecomastia,
Y esta otra imagen de un niño que tiene un síndrome de Borgenstoff-Forssman-Lehmann, también con algunas características de obesidad, ginecomastia importante, y bueno, vemos aquí una acantosis cervical. Entonces, los hipogonadismos hipogonadotróficos, que hablamos que están dentro del grupo de las causas más frecuentes, a la cabeza vamos a tener el retardo constitucional del crecimiento y del desarrollo. Esta alteración o variante de la normalidad se va a definir como un defecto funcional transitorio en la producción del gen RH a nivel del hipotálamo, que puede estar causado por múltiples variaciones genéticas individuales en el conjunto de genes hipotalámicos y pituitarios que controlan la maduración sexual. Vamos a tener como antecedente patrones familiares hereditarios y a menudo siguiendo un patrón autosómico dominante, donde vemos historia familiar muy marcada de maduración tardía, o los llamados late bloomers o late blooming, y que puede estar presente hasta un 50-75% de los familiares. Entonces vemos aquí estos árboles genealógicos de niños afectados con pubertad retardada, donde los padres ya saben, y hay una historia importante de que los abuelos, los padres tuvieron también una pubertad retardada, y en ese entonces ni siquiera tuvieron evaluaciones y los papás refieren, pero yo crecí normal, solo que me demoré y el abuelo también fue igual y el tío también fue igual. Entonces, esto un poco que nos da nos permite tener algo más sólido para hacer este diagnóstico. Ya cosas más extremos, tenemos el otro lado, la parte patológica de la pubertad retardada, y aquí encontramos la deficiencia aislada de gen RH. Esto va a estar caracterizado por un hipogonadismo hipogonadotrófico idiopático o hipogonadismo hipogonadotrófico congénito. La etiología está determinada por múltiples mutaciones genéticas, dijimos que este timing es poligénico, y un grupo importante, hasta el 50%, podría estar asociado a anosmia, y ahí viene un famoso síndrome que es el síndrome de Kallmann. Estos trastornos pueden tener diferentes patrones hereditarios familiares, aunque en muchos casos parecen ser esporádicos debido a la presentación clínica variable y o la imposibilidad de obtener una historia familiar detallada. Y el hipogonadismo suele ser permanente, pero en algunos casos podría ser reversible en etapas de vidas futuras, entre el 10 y el 15% de los pacientes con este diagnóstico. Este otro gran grupo de los que hablamos, que estaba como que ya en el segundo lugar de la causa más frecuente, son los hipogonadismos hipogonadotróficos funcionales, que están asociados a una enfermedad o afectación médica subyacente. Aquí tenemos a la cabeza los desórdenes de conducta alimentaria, donde hay un compromiso importante del índice de masa corporal, como el diagnóstico de anorexia nerviosa, enfermedades crónicas como enfermedades inflamatorias intestinales, enfermedades celíacas, incluso muchos pacientes con enfermedad renal crónica que vemos en la institución, hipotiroidismos que no estén controlados ni tratados, ejercicio excesivo también se ha visto relacionado con un retraso en el inicio de la pubertad. Por eso esto también se escucha hablar acerca de la triada de la atleta femenina, donde hay un déficit calórico importante, un ejercicio muy intenso y niñas que no empiezan de forma espontánea la pubertad. Entonces, cuando hablamos de hipogonadismo hipogonadotrófico funcional asociados a enfermedades crónicas, lo vamos a encontrar como segunda causa más frecuente, luego del retardo constitucional del crecimiento, y aquí la frecuencia sí es muy similar entre varones y mujeres. En la evaluación diagnóstica, ¿cómo diferenciar si estamos frente a un hipogonadismo funcional o hipogonadismo hipogonadotrófico congénito o finalmente un retardo constitucional? En realidad no hay una prueba específica. Mucho va a depender de nuestra historia clínica, nuestra anamnesis, nuestra evaluación del examen físico. Dentro de esta historia clínica, ¿qué preguntas deben incluirse dentro de mi anamnesis? En primer lugar, ¿hay ausencia total del desarrollo puberal o es que este niño inició pubertad y en el camino se detuvo? Aquí vamos a evaluar adicionalmente si hay características sexuales aisladas mediadas por andrógenos. Hay vellosidad, hay mal olor axilar, vemos algún tipo de crecimiento testicular o en el caso de las mujeres, voto mamario. Consultamos también sobre historia de retardo constitucional en algunos de los familiares, con una progresión lenta de pubertad en relación a los padres. Podemos consultar sobre signos que me orienten a pensar en relación a la presencia de un tumor a nivel cerebral, que es una causa adquirida de hipogonadismo, como un paciente que viene con pubertad retardada, pero adicionalmente me dice, doctora, hace 6 meses mi niño tiene dolor de cabeza recurrente y cada vez está siendo más intenso.
y en las últimas semanas ha comenzado a tener presencia de náuseas y vómitos, definitivamente uno va a prender su bandera roja para hacer sospechar de que algo puede estar creciendo a nivel intracelular. Y vamos a ver que las curvas de crecimiento juegan un rol importante. Por eso cuando evaluamos pubertad retardada nos importa mucho ver cómo ha sido la curva de crecimiento en los años anteriores y nosotros empleamos estas curvas que son las curvas de la CDC. Y también nos fijamos en la velocidad de crecimiento. ¿Mi niño está teniendo una velocidad de crecimiento acorde a la edad o está con una velocidad de crecimiento baja para el estadio de pubertad que tiene en ese momento? ¿Cuáles son las características de la pubertad retardada? Que a diferencia de la pubertad normal, uno, no hay un inicio de pubertad a la edad que corresponde, que es entre los 8 y 13 o 9 y 14, y por lo tanto el inicio del pico de velocidad de crecimiento, que generalmente lo vamos a ver en tan de 3 a 4, va a ser más tardío. Por lo tanto, el niño suele crecer más lento, con una velocidad prepuberal y comienza a ver gran diferencia con los mismos niños de su salón de clases. Aquí vemos, por ejemplo, este niño varón de 14 años que llega a consulta porque no ve ninguna característica sexual secundaria. Vemos como su velocidad de crecimiento se mantiene constante, crece, sí, pero crece a un ritmo de 5 a 6 centímetros por año. Y vamos a ver que cuando ya llega a los 14 años de edad, la curva se va a comenzar a alejar. ¿Por qué? Porque al no ver actividad de las hormonas sexuales, no vamos a esperar ver tampoco un estirón asociado a la pubertad. Por ejemplo, este es un caso de un niñito de 14 años que viene a la consulta sin ningún antecedente médico de importancia. Es un niño bastante sano, no ha tenido historia de sobrepeso, obesidad, es un niño con un buen rendimiento escolar. Y la mamá llega preocupada porque ya su niño está a punto de cumplir 15 años y no crece, es el más bajito de su salón y no nota ningún signo de desarrollo puberal en comparación a sus compañeros. La mayoría ya cambió de voz, tiene vellosidad y él está yendo muy lentito. Cuando se consulta sobre la historia familiar del inicio de pubertad de padres, vamos a ver que el papá refiere que se desarrolló tardíamente. El papá dice, no, doctora, yo era igual en el colegio, pero y me estiré ya comenzando la universidad. Y vemos las tallas de padres son totalmente normales. Talla mamá 1,58, talla papá 1,71. Con esta historia familiar, sin tener ningún signo de alarma, ninguna bandera roja, yo opto ¿por qué? Por una conducta expectante, porque hay una historia familiar importante de desarrollo tardío. Luego de algunos meses, yo vuelvo a chequear a este mismo paciente, ya con 15 años y un poco más, y que veo que comienza a tener cambios de desarrollo de pubertad y comienza a dar el estirón de pubertad de forma más tardía, llegando a alcanzar una talla similar a del padre cuando completa la mayoría de edad. Entonces, estamos frente a un niño con un retardo constitucional del crecimiento de la pubertad que no ha requerido ningún tratamiento salvo una conducta de observación. Dentro de otras preguntas que yo debo incluir en mi evaluación diagnóstica es acerca de los hábitos nutricionales o enfermedades médicas o asociadas a ejercicio intenso que podrían haber ralentizado el tema del inicio de la pubertad. Por ejemplo, hay historia de baja de peso en mi niño, es un niño desnutrido, es un niño que no llega a ganar de peso por alguna condición de fondo. O de repente es un niño que hace deporte de alta complejidad, practica o entrena 3 horas diarias todos los días porque está en un deporte que es altamente competitivo. O es un niño con una enfermedad de fondo crónica. De repente tengo un niño con lupus activo que está ahorita con corticoterapia, dosis altas por mucho tiempo. Son cosas que podrían afectar el tiempo de mi inicio de mi pubertad. ¿Qué es lo que se ha visto en niños que presentan malnutrición o desnutrición? Esta malnutrición o índice de masa corporal bajo va a estar asociado a un incremento del cortisol, un incremento de mi hormona de crecimiento, una disminución de mis valores de IGF-1 y esto va a conllevar un retraso en la activación del eje hipotálamo hipófisis gonadal. ¿Qué se ha estudiado respecto al ejercicio y el inicio de la pubertad? Este fue un estudio que se hizo hace muchos años atrás, en los años 80, donde clasificaron a un grupo de bailarinas de ballet, que eran bailarinas de ballet profesionales, que tenían cierto ritmo de duración de ejercicio de acuerdo a su edad. Las más pequeñitas tenían menos horas de ejercicio por semana
Y las adolescentes, ya pegadas a los 16, 17 años, tenían ejercicios más intensos que podían llegar a 30 horas semanales de ejercicio intenso para poder capacitarse en el tema del ballet. Y las compararon con 20 controles normales. ¿Qué es lo que se vio en esta población? Que las niñas con ballet de mayor intensidad, con mayor número de horas por semana, tuvo menstruación, sí, tuvo una menstruación sin necesidad de ningún tratamiento, pero el tiempo promedio de menstruación, como lo vemos acá, fue mucho más tardío y estadísticamente significativo la diferencia respecto a población normal, ¿no? Vemos como en estas niñas el tiempo promedio en las bailarinas de ballet fue alrededor de 15 años, mientras que en la población sana fue alrededor de 12 años. ¿Qué otras preguntas adicionales debo incluir? ¿Tiene el paciente o no alguna anomalía congénita o síntomas neurológicos? Si veo yo, mi paciente es un paciente con displasia septo-óptica, con defecto de línea media, o es un paciente posoperado de alguna lesión del sistema nervioso central, de hecho, mi primera posibilidad va a ser un hipogonadismo hipogonadotrófico de causa congénita o adquirida. Existen antecedentes familiares de pubertad retardada ausente. El paciente tiene sentido del olfato normal y eso debe incluirse en mi evaluación física porque yo debo sospechar también la posibilidad de un síndrome de Kallmann dentro de mi diagnóstico. Y en resumen, todas esas cosas que yo voy a incluir en mi anamnesis, de hecho me toma un tiempo, no es fácil hacer un diagnóstico de un paciente con pubertad retardada, pero siempre investiguemos sobre la historia actual, es un paciente que llegó a iniciar pubertad, es un paciente que nunca llegó a iniciar pubertad, sobre historia pasada, síndromes genéticos, malformaciones de nacimiento, del sistema nervioso central o enfermedades crónicas. Uso de drogas, eso es importante. Pacientes oncológicos, donde está expuesto a quimioterapia, radioterapia o trasplante de médula ósea. Historia familiar sobre los antecedentes de los padres y la historia social, su ritmo de entrenamiento, de actividad física, su historia de nutrición y el estrés también son importantes. ¿Qué banderas rojas voy a tener que evaluar cuando hago la evaluación de este grupo de pacientes? Mis banderas rojas podemos encontrarlas desde la anamnesis. Dentro de mi anamnesis yo si tengo un paciente, por ejemplo, con dolor abdominal, constipación, diarrea y retraso gonadal, puedo sospechar en una enfermedad celíaca o una enfermedad inflamatoria intestinal. Por otro lado, si veo un paciente con talla baja, no crece, es gordito, tiene intolerancia a frío, se le cae su cabello, tiene piel seca, sospecho la posibilidad de un hipotiroidismo. O si tengo una paciente que tiene un trastorno de conducta alimentaria, come, no come, tiene restricciones, está haciendo ejercicio intenso, pienso en la posibilidad de una anorexia. Y van a haber algunos signos de alarma importantes como historia en la anamnesis. Yo pregunto, cuando le nació, ¿le dijeron que tenía algo alterado? Sí, doctora, le dijeron que tenía un pene muy chiquito, que ya le íbamos a hacer seguimiento después. Y la presencia de micropene o criptorquidia bilateral sí nos puede alarmar sobre un diagnóstico de hipogonadismo congénito permanente. Además de eso, también podemos tener alteraciones a nivel de lo que es dolor de cabeza, historia de convulsiones previas que me van a sospechar un desorden del sistema nervioso central o alteraciones dismórficas, como hablamos de la anomalía de Church. ¿Qué banderas rojas podría yo encontrar en mi examen físico cuando lo hago la medición de mis mediciones antropométricas y mi evaluación de características sexuales secundarias? Por ejemplo, yo voy a tener un arquidómetro a la mano, si en caso voy a evaluar varones y si en caso no lo tengo, recordemos que la longitud de testículo también es importante para definir el inicio de la pubertad. Y siempre que hagamos estas evaluaciones, recordemos que no lo vamos a hacer en un solo momento. Esto no es para hacer una evaluación y darle un diagnóstico. Muchas veces requiere un seguimiento cercano con mediciones seriadas de talle, tamaño testicular o desarrollo mamario cada 3 a 6 meses dependiendo del paciente. ¿Qué banderas rojas saltan en el tema del examen físico? Vamos a tener pacientes con bajo peso, baja velocidad de crecimiento, que podría estar en pacientes con deficiencias hormonales, aisladas o combinadas. Tenemos pacientes que de repente lo examinamos, tiene exoftalmo, bocio, temblores en manos. Yo voy a sospechar un hipertiroidismo y esta enfermedad también podría ocasionar una pubertad o una detección de la pubertad. O lo examino y veo que tiene un incisivo único, tiene fisura palatina, entonces yo voy a sospechar un defecto de línea media en estos pacientes y voy a pensar en un hipogonadismo de origen central. Y tenemos algunas otras patologías como testículos pequeñitos, entonces yo voy a pensar en un hipogonadismo hipogonadotrófico.
Aquí vemos algunas características de dos pacientes que de hecho los vemos en la consulta y nos va a llamar la atención desde su ingreso. Niñas donde vemos un cuello alado, cúbito valgo, talla baja, mamilas separadas. 14 años, no hay desarrollo mamario. Primera posibilidad, una niña con síndrome de Turner que está dentro de los grupos de falla ovárica con hipogonadismo hipergonadotrófico. Y por otro lado vemos niños con talla alta, un poco más con hipogonadismo, algunos casos acompañados o no de ginecomastia. Y aquí entra a tallar mi diagnóstico diferencial de los síndromes de Klinefelter. ¿Cómo iniciar el enfoque diagnóstico? Lo primero que tengo que hacer es verificar la presencia de retraso puberal. Hago una historia médica completa, hago una evaluación de examen físico y chequeo si es que existen banderas rojas dentro de mi anamnesis o mi examen físico. ¿Qué es lo que yo tengo a la mano y más accesible en la mayoría de laboratorios de nuestros hospitales? Medición de LH y FSH para poder hacer esta disquisición. Si tenemos un LH y FSH elevadas y tenemos un paciente con hipogonadismo, primera posibilidad, falla ovárica o falla testicular, hipogonadismo hipergonadotrófico. Si tengo LH y FSH disminuidas, evalúo. ¿Tengo banderas rojas? No tengo banderas rojas. Si no tengo banderas rojas, mi primera posibilidad es un retardo constitucional del crecimiento. Si tengo banderas rojas, pienso en un hipogonadismo funcional o un hipogonadismo permanente. ¿Qué exámenes auxiliares necesito? Muchas veces, no muchos, que tenga yo fácilmente accesible. Mucho va a depender de nuestra observación clínica, nuestro monitoreo constante cada 3 a 6 meses. Tengo que identificar si es una ausencia total del desarrollo de las hormonas o es que hubo algo de desarrollo y no está progresando para pensar en una pubertad detenida. Y aquí algunos exámenes que podrían ser útiles es una solicitud de edad ósea, que suele ir más lento al no tener hormonas sexuales activas, y hormonas para poder evaluar enfermedades crónicas sistemas o básicamente un estudio metabólico completo que incluye un perfil tiroideo, una medición de IGF-1, cortisol o, dependiendo de la sospecha diagnóstica, ya exámenes dirigidos para evaluar enfermedades inflamatorias intestinales. Algunos otros exámenes adicional a la medición de gonadotrofinas, tenemos la prolactina, si sospecho que puede haber alguna lesión a nivel central o de repente si hay presencia de galactorrea, mediciones hormonales, como mencionamos IGF-1, perfil tiroideo, y puedo solicitar una impresión de imágenes de ecografía pélvica testicular si sospecho una falla ovárica o falla testicular primaria. Ya estudio de segunda línea, que muchas veces va a ser poco más manejo del especialista, desde liberación de GnRH, medición de inhibina B, que también hay algunos puntos de corte que podrían ayudarme a hacer la disquisición entre el retardo constitucional de crecimiento versus hipogonadismos hipogonadotróficos. Y en algunos casos, si sospecho realmente que mi causa es de origen central, un estudio de resonancia de imágenes. Una resonancia, perdón, de hipófisis. Dentro de este algoritmo diagnóstico, también se basa siempre con esta disquisición si es hipogonadotrófico o hipergonadotrófico, y de acuerdo a mi anamnesis yo ya puedo catalogarlo. Si hay historia de anorexia, bueno, eso voy a pensar que es la causa. Si hay historia de cefalea crónica, voy a pensar desórdenes del sistema nervioso central. Y si hay algunas características dismórficas, probablemente mi primera opción será descartar a través de un cariotipo que no esté frente a una paciente con síndrome de Turner, un paciente con Klinefelter o Prader-Willi. El diagnóstico diferencial de estos tres grandes grupos muchas veces no se va a poder hacer solo con un test diagnóstico. Depende mucho de la historia clínica y de la evolución de nuestros pacientes. La velocidad de crecimiento, por ejemplo, en un retardo constitucional de crecimiento puede ser muchas veces normal. En el caso de los hipogonadismos hipogonadotróficos va a ser normal, pero prepuberal, entonces se va a mantener pegada a la curva baja. Mientras que una paciente con síndrome de tarde, además de ser prepuberal, vamos a tener una talla baja muy comprometida porque generalmente esas niñas tienen adicionalmente una talla baja severa. ¿Cómo vamos a encontrar la talla adulta predicha? Generalmente en los retardos constitucionales no hay afectación o generalmente crecen en el límite inferior de su talla genética. En los hipogonadismos hipogonadotróficos congénitos, al no tener estas hormonas sexuales, suelen tener una edad ósea que está abierta por mucho tiempo, suelen tener una talla mayor a lo esperado, y los defectos gonadales primarios, dependiendo si es Turner o Klinefelter, podrían ser muy bajas o muy altas como talla adulta predicha.
Respecto al tratamiento, si existe una causa específica, yo voy a ir a dirigirme a darle el tratamiento a lo que necesita, ¿no? Si la causa es una anorexia nerviosa, tengo que resolver la anorexia nerviosa, manejo multidisciplinario con el psiquiatra, el psicólogo, nutricionista. Si el problema es una enfermedad inflamatoria intestinal, haré el seguimiento del tratamiento con el gastroenterólogo. Si el tema es un hipotiroidismo, el mismo endocrinólogo le dará un tratamiento. Pero ¿qué pasa en los niños que no tienen ninguna enfermedad de fondo? La mayoría de retardos constitucionales del crecimiento, lo único que necesitamos es observación y seguimiento cercano. Y algunos casos podríamos emplear, si vemos que está demorando mucho y estoy segura que no hay nada más de fondo, utilizar tratamientos con andrógenos o estrógenos a dosis bajas por 3 a 6 meses con el objetivo de que de tratar de que inicie de forma espontánea su pubertad y que a lo largo del tiempo pueda alcanzar caracteres secundarios sexuales a una edad apropiada, inducir el estirón de la pubertad sin cierre precoz de epífisis y inducir una inducción de una posible deficiencia de GnRH que sabemos que en algún grupo podría ser reversible. Ahora, en estos casos de hipogonadismo primarios, donde ya sabemos que este niño nunca va a arrancar la pubertad, ahí solemos iniciar antes el tratamiento, generalmente a los 11 años en las niñas y a los 12 años en los varones. Y en el caso de tratado constitucional, como sabemos que lo van a hacer, pero lo van a hacer más tarde, solemos tener una conducta expectante y le damos más chance para espontáneamente ellos puedan iniciar su inducción de pubertad. Ahora, de los tratamientos que se han utilizado ampliamente, enantato de testosterona, que es lo que tenemos en nuestra institución a la mano, dosis bajitas en caso de retardos constitucionales de crecimiento, si sospechamos que esto puede ayudar a que arranque de forma espontánea la pubertad. Y en el caso de mujeres podemos emplear 17 beta estradiol en forma de valerato de estradiol oral. En el caso del tratamiento de ya la pubertad, que sabemos que no va a arrancar de forma espontánea, como el síndrome de Turner o el Klinefelter, aquí ya sabemos que los tratamientos van a ser progresivos, con dosis bajas al inicio, y que posterior al inicio o la inducción con estrógenos en las niñas, vamos a pasar a partir del segundo año o una vez que veamos sangrado menstrual el añadido de usar también progestágenos en las mujeres. Y en el caso del varón, utilizamos enantato también de forma progresiva, tratando de simular una pubertad normal. Pero bueno, hay otras formas que son más fisiológicas, que ya lo vamos a comentar de repente en otra oportunidad. ¿Cuáles son las conclusiones respecto a este tema? En primer lugar, que la pubertad retardada o el retraso puberal se va a caracterizar por la ausencia de desarrollo mamario a los 13 años en mujeres y la ausencia de desarrollo testicular mayor o igual a 4 milímetros a los 14 años. La causa más frecuente es el retardo constitucional del crecimiento o retardo puberil simple tanto en niñas como en varones. Y el diagnóstico se basa predominantemente en una buena recolección de la anamnesis con una historia completa de los antecedentes familiares y personales, así como un examen físico exhaustivo. El tratamiento tiene como objetivo inducir los caracteres sexuales secundarios, optimizar la velocidad de crecimiento, disminuir el impacto psicosocial y evitar el efecto negativo sobre la masa ósea máxima. Muchas gracias con todos.